Los saludo, mi nombre es Juan Manuel Martínez, soy docente del Departamento de Agronomía y en esta sección, dentro de lo que es la unidad 2, van a estar viendo un poquito más en detalle todo lo que concierne en lo que son los nutrientes en el suelo y algunos conceptos o nociones básicas de lo que es la fertilidad. Obviamente todos estos contenidos son para ingresarlos dentro de lo que son los suelos y luego ya en la materia de suelos y sustrato vamos a continuar con algunas temáticas más profundas. Entonces, un poco el porqué de que estamos viendo los nutrientes y estas nociones de fertilidad dentro del taller de contenido integrados es para que ustedes se den cuenta de el porqué o de la razón por la cual hacemos hincapié en el estudio de la química. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta clase? Es que muchos de los elementos que estudiamos en la primera parte con la profesora Gabriela Minoldo, los elementos que podíamos encontrar en la tabla periódica, los estudiamos porque precisamente son nutrientes para la mayoría de las plantas y los seres vivos. Entonces, vamos a continuar y vamos a darnos cuenta de por qué esos nutrientes son importantes para estos organismos. Así que, para entrar dentro de lo que son los nutrientes, que es lo que podemos apreciar en la diapositiva, vemos una planta con flores, pero no tenemos que hacer hincapié en la planta en sí, sino que mirar un poquito más esos gráficos de tortas que nos detallan cuál es la composición de esa planta. Primeramente vamos a ver el gráfico que tiene la letra A. ¿Qué es lo que vemos? Que como la mayoría de los seres vivos está compuesto principalmente por carbono, oxígeno e hidrógeno. Si vemos toda esta suma de estos tres elementos, suman un 96% de la composición de las plantas. ¿Qué nos queda? Nos queda un 4% que en la bibliografía puede variar ese porcentaje de un 5, un 8%, y dentro de esos minerales es donde nosotros vamos a encontrar los nutrientes. Si nosotros apreciamos ahora el gráfico de torta con los nutrientes minerales, ¿qué es lo que podemos ver? Que cada nutriente o elemento tiene una concentración relativa dentro de la planta. Es decir, de los minerales que tiene esa planta, por ejemplo, el 43% es nitrógeno, el 5% es fósforo, el 30% es potasio y el 13% es calcio. Ahora bien, ¿qué nos dice eso? Esa composición o ese porcentaje dentro de la composición de cada elemento nos permite hacer una clasificación de los nutrientes en base al contenido dentro de las plantas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes cuáles les parece que son los nutrientes más importantes, probablemente ustedes me mencionen los tres con mayor contenido dentro de esa composición mineral, es decir, nitrógeno, potasio y calcio. Sin embargo, acá se suscita la primer duda o la primera cuestión ilógica, porque si nosotros dentro de esa clasificación de nutrientes consideramos a los tres más importantes como el nitrógeno, el potasio y el calcio, estamos en un error. ¿Y por qué es eso? Porque los macronutrientes están clasificados y son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y por eso los tienen marcados. Y ustedes se preguntarán por qué el fósforo, que si vemos esa composición se encuentra por debajo de lo que es la composición o el porcentaje de calcio dentro de la planta. Y eso es porque es más usual encontrar limitaciones de fósforo en el suelo. ¿Y por qué otra cuestión? Porque el fósforo tiene una función metabólica principal dentro de la planta. Entonces por eso se lo considera como un nutriente esencial de primera magnitud. Entonces, a partir de esto,
nosotros tenemos que conocer por qué denominamos a un nutriente esencial o no. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que no todos los elementos que la planta puede absorber son esenciales para su crecimiento, y los que resultan indispensables para el crecimiento, desarrollo y reproducción de la planta se denominan esenciales. Ahora bien, para ser esencial tiene que cumplir ciertos criterios, que son estos criterios que se encuentran a continuación. Es decir, que las plantas no pueden completar su ciclo o reproducción en ausencia de cantidades de este elemento esencial, que el elemento esencial tiene una función específica en la nutrición de la planta y que los síntomas de deficiencia pueden evitarse o corregirse suministrándoles dicho elemento, como podría ser una fertilización. Entonces, bien, para repasarlo, lo que tenemos que hacer hincapié en esta sección es, ya vimos lo que es la composición, ahora vamos a ver una clasificación de los nutrientes y cuáles son los criterios de esencialidad de los mismos. Es decir, las plantas no pueden completar su ciclo de crecimiento o reproducción. En su ausencia, obviamente, el elemento tiene una función específica en la nutrición de la planta y los síntomas de deficiencia pueden revertirse mediante un suministro de dicho elemento. Entonces, bien, volviendo a lo que mencionábamos anteriormente, acá podemos ver esa clasificación ya con algunos nombres. Dentro de lo que son nutrientes principales o macronutrientes vamos a encontrar nitrógeno, fósforo y potasio. Dentro de los macronutrientes secundarios, de acuerdo a esa composición, vamos a encontrar el calcio, que si recordamos su composición dentro de la planta era más elevada que la de fósforo, pero se encuentra dentro de los secundarios o mesonutrientes, al igual que el magnesio y el azufre. Y dentro de los micronutrientes u oligoelementos encontramos todos los micronutrientes, muchos de los cuales ustedes ya han visto dentro de la tabla periódica: hierro, manganeso, cobre, zinc, boro, molibdeno, cloro, y desde no hace tantos años el níquel ingresa como un micronutriente. Entonces, bien, ¿por qué cobra importancia conocer cuáles son los macronutrientes del suelo? Ustedes se preguntarán, pero la respuesta está un poco. Vamos a tratar de hacer memoria, los que alguna vez han comprado alguna bolsa de fertilizantes para alguna maceta, en un vivero, en un supermercado o en alguna agronomía, y lo que se van a dar cuenta que dentro de ese rótulo van a encontrar 3 números separados por un guión medio, en los cuales les van a decir 3 números que, sin conocer esta información, para nosotros puede ser cualquier cosa. Sin embargo, esa información que figuran siempre en los fertilizantes es la composición de nitrógeno, fósforo y potasio. Es decir, les voy a decir un ejemplo puntual: la urea, por ejemplo. No sé si alguno ha podido tener contacto alguna vez o ha comprado alguna bolsa para el césped o para alguna planta. Si ustedes miran esa composición, vamos a encontrar que es 46-0-0. ¿Qué significa eso? Que ese fertilizante tiene un 46% de nitrógeno, 0% de fósforo y 0% de potasio. Por eso es importante conocer cuáles son los macronutrientes y sus cantidades. Igualmente, todo lo que es fertilizantes, no se preocupen y se asusten, que vamos a verlo con mayor profundidad dentro de la materia de suelos y sustratos. Ahora bien, ya clasificamos esos nutrientes, pudimos encontrarlos. Lo que no sabemos es dónde están dentro del suelo. Nosotros sabemos que están en el suelo. Ahora, ¿dónde están dentro del suelo? Y bueno, se encuentran en esos 4 sitios que tenemos detallada en la filmina. Solución del suelo, dentro de las formas intercambiables, en los minerales y dentro de la materia orgánica. Obviamente, lo que es solución del suelo y formas intercambiables, vamos a ver un pequeño pantallazo. Igualmente esto se va a desarrollar
con mayor profundidad en lo que es suelos y sustratos en la parte química, en los minerales y en la materia orgánica, que algo de esto han visto en la clase de este mismo día con Matías Duval, cuando les habló de componentes orgánicos. Así que esos son los 4 sitios donde podemos encontrar los nutrientes en el suelo. Dentro de lo que es la solución del suelo, algunos se preguntarán ¿qué es la solución del suelo? Bueno, la solución del suelo es un líquido que se encuentra en la zona radical de las plantas dando vueltas, y si se fijan está muy relacionado con lo que son las arcillas, con lo que es los coloides, por eso tienen cargas negativas. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Es que haya iones o elementos en forma de iones. Acuérdense que esto ya lo vimos en la primera parte de química del TCI, en donde los elementos tienen cargas. Esas cargas son las que les permiten adherirse o no a las arcillas u otros coloides. En la solución del suelo están todos dispersos, esos cationes principalmente, y lo que hacen es adherirse a las arcillas, absorberse, como se conoce ese término, y en constante equilibrio yendo y viniendo de la solución del suelo a las arcillas y así. Es solamente que quiero que sepan eso desde en este momento sobre la solución del suelo. Formas intercambiables, lo mismo. ¿Cuáles son las formas intercambiables? Las presencias de cargas negativas superficiales, principalmente de lo que son arcillas y coloides, lo que hacen es atraer y liberar cationes de acuerdo a sus cargas. Entonces, en este caso, los cationes, la cantidad va a depender de la capacidad de intercambio catiónico. Tal vez nunca lo hayan escuchado esta definición, pero es una potencialidad de intercambio catiónico de acuerdo a las cargas negativas que posee ese suelo, ya sea arcillas o coloides o materia orgánica. Y también podemos tener formas intercambiables en forma de aniones sobre las cargas positivas de algunos óxidos. Dentro de lo que son minerales, muchos de estos tal vez lo conozcamos por algún adorno que tengamos en casa o por algún viaje que hayamos hecho a Misiones, por ejemplo, donde son muy abundantes estos minerales. Si apreciamos, tal vez no se detalle claramente, pero en la tabla tenemos los distintos minerales y la riqueza que poseen esos minerales con los distintos elementos. Así que los minerales sería otro de los sitios donde podemos encontrar los nutrientes en el suelo. Y en la materia orgánica, que ya la materia orgánica, como ustedes saben, es algo muy importante dentro de los suelos, y dentro de la misma donde vamos a encontrar los nutrientes pueden ser en exudados de las raíces, es decir, sustancias que van eliminando las raíces, como pueden ser azúcares solubles, aminoácidos y otros compuestos, la fracción orgánica activa, que principalmente son elementos que pueden ser usados como sustrato por los microorganismos, obviamente para obtención de energía, el humus, que es la parte más transformada de la materia orgánica y que permanece en el suelo durante muchos años, luego de la transformación del material original, la lignina, que ya con Matías han visto algo de esto, que es un compuesto de difícil degradación, que es parte de las fibras de las plantas más viejas, es decir, una planta cuanto más dura, más lignificada esté, no sé si han escuchado alguna vez el término, significa que tiene mayor contenido de lignina. Entonces, una planta herbácea, un césped, es distinto de una rama de un árbol. ¿Y en qué está esa diferencia estructural? En el contenido de lignina. La materia orgánica lábil, que es la materia que se descompone más fácilmente, y la materia orgánica recalcitrante, que sería un paso intermedio entre el humus y el material original. Entonces, bien, en base a esto ya pudimos clasificar los nutrientes, ya sabemos dónde se encuentran en el suelo,
podemos repasarlos nuevamente, en la solución del suelo, en forma intercambiable, en la materia orgánica y en los minerales. Ahora yo les voy a dejar una pregunta para que lo busquen en el apunte. ¿Dónde les parece que puede ser que se encuentren en mayor cantidad esos nutrientes? Ya sabemos que están en esos 4 sitios. Ahora, si yo les pregunto dónde se concentra la mayor cantidad de nutrientes en el suelo, quiero que lo busquen dentro del apunte y lo puedan encontrar. Así que bien, ya sabemos dónde están en el suelo, sin embargo, nos surge una cosa o un factor muy importante que es la movilidad y disponibilidad de esos nutrientes. Acá en la diapositiva podemos ver dos plantas similares. ¿Y qué es lo que cambia? Podemos ver una circunferencia o media circunferencia en el caso izquierdo, y en el otro caso es como una situación que va rodeando a las raíces. ¿Y qué es esto? Es la movilidad de esos nutrientes. Entonces, a partir de esto, quiero que pensemos un poco todos. ¿Qué les parece si ven de un lado del lado izquierdo tienen al nitrógeno, al azufre y al cloro, y del otro lado tienen fósforo, potasio, hierro, magnesio y zinc, y podrían ingresar todo lo que son micronutrientes? Entonces mi pregunta es, ¿cuál les parece que podrían ser los nutrientes móviles y cuáles los no móviles y por qué? Ahora vamos a desarrollar un poco esto. Entonces, dentro de eso, vamos a dejar unos segundos para que piensen cuál les parece que pueden ser los móviles y cuáles no. Vamos a pensar que ahí podemos apreciar las raíces y los que vemos que hay algunos nutrientes que están cerca de las raíces, ¿verdad? No en el de la media circunferencia, sí en el otro caso, en el lado derecho. ¿Y qué significa eso? Que probablemente las raíces hayan tenido que crecer hasta ponerse en contacto o cerca de esos nutrientes para que la planta los pueda tomar. ¿Qué significa? Que tuvo que crecer la raíz, en el caso derecho, tuvo que crecer la raíz hasta toparse con esos nutrientes para luego, mediante un mecanismo de transporte, ingresar hacia la planta. ¿Qué significa eso? Que esos nutrientes no se mueven o tienen escasa movilidad. El que tiene la movilidad son las raíces que tienen que crecer hasta llegar hasta ellos. En cambio, en el lado izquierdo es como que vemos que esa media circunferencia, en realidad lo que quiere ejemplificar es una masa de agua. Y esa masa de agua, ¿qué vienen? Vienen los nutrientes que se van moviendo dentro de ella. Entonces, cuando tengamos agua y nutrientes que lleguen a las raíces, esos nutrientes se van a acercar a las raíces. Entonces, ¿por qué hacemos hincapié en la movilidad de los nutrientes? Porque ahí estamos viendo dentro de los nutrientes móviles el nitrógeno, el azufre y el cloro. Para el caso del cloro no es tan así, pero como les mencioné anteriormente, el nitrógeno entra generalmente en los planes de fertilización de la mayoría de los manejos para el tipo de producción que podamos pensar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que podemos llegar a tener pérdidas de nitrógeno en el caso que lo agreguemos en un suelo. ¿De qué tipo? Suelo con textura gruesa. Vamos a pensar un poco. Suelo de textura gruesa, con una elevada conductividad hidráulica, mucha porosidad, macroporosidad o poros grandes. ¿Qué es lo que hace el agua? Puede lixiviarse. ¿Y qué va a pasar cuando el agua se lixivie? Se va a llevar todos los nutrientes móviles a una profundidad por debajo de las cuales no pueden ser tomadas por las raíces. Entonces, por eso es importante conocer la movilidad de los nutrientes, y en este caso lo que nos está diciendo, como les dije anteriormente, generalmente los fertilizantes vienen con el rótulo de los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, y qué es lo que tenemos que saber aquí, que el nitrógeno, principalmente el nitrógeno inorgánico en forma de nitrato, ahí lo pueden ver dentro de esa circunferencia que emula a una masa de agua, se puede
lavar y perder. Entonces, no solamente estamos no aprovechando la fertilización, sino también conlleva una degradación del ambiente y una contaminación. Tal vez no sea usual escuchar, pero hay muchos casos de aguas contaminadas con presencia de nitrato. Ejemplos típicos de estos hay bastos, por ejemplo, algunos de los que son de Bahía Blanca, que considero que deben ser la mayoría, han escuchado tal vez alguna vez que en el predio del CCT de CONICET, que se encuentra en Camino de la Carrindanga, en un momento empezaron a analizar el agua y se dieron cuenta que el agua contenía altos contenidos de nitratos y de dónde provenían esos nitratos que contaminaban el agua del cementerio que se encuentra próximo en el Camino de la Carrindanga. Entonces, ¿cuál era el problema de eso? Obviamente los nitratos son muy nocivos para la salud humana, conllevando y generando grandes problemáticas y enfermedades. Por lo tanto, no solamente es el efecto deleterio sobre el ambiente, sino también que estamos tal vez fertilizando, si no tenemos en cuenta esos factores, estamos dilapidando dinero y estamos reduciendo la eficiencia de uso de esos fertilizantes. Caso contrario a esto sucede con el fósforo y el potasio, que son los otros macronutrientes, en donde podemos ver que son nutrientes que no se mueven. ¿Y qué significa esto? Que las raíces, en su exploración del suelo, recuerden que la exploración del suelo por parte de las raíces es muy baja y se cree que el volumen de raíces oscila entre el 1% de toda esa masa de suelo. Las raíces ocupan un 1%, entonces tienen que crecer hasta toparse con el fósforo y el potasio porque son nutrientes que no se mueven. No quiero atormentarlos ni causarles confusión, pero estas condiciones de estos nutrientes que son no móviles en el suelo, como el fósforo y el potasio, o muy poco móviles, dentro de la planta, una vez que ingresan, que ahora vamos a ver algunos mecanismos de transporte, cambia totalmente esa situación y lo que vemos es que dentro de la planta sí tienen buena movilidad, tanto el fósforo como el potasio. Entonces, bien, lo que les mencionaba anteriormente son esos mecanismos de llegada. Ya sabemos dónde están en el suelo, pudimos clasificarlos de acuerdo a su movilidad y en base a esa movilidad también nos dice algo de cuáles son esos mecanismos de llegada de los nutrientes a la planta, de qué van a depender, principalmente de la velocidad en que los nutrientes y la concentración de nutrientes disponible en la superficie radicular. En realidad, en el primer caso es la velocidad en que los nutrientes puedan llegar hacia las raíces de la planta, que sería el caso del flujo masal, que ahora vamos a verlo en más detalle, y la concentración de nutrientes disponible en la superficie radicular, que sería más el caso de los nutrientes no móviles. Entonces, bien, acá podemos ejemplificarlo. Tal vez el gráfico sea un poco confuso, pero es meramente didáctico por el hecho que tenemos los tres mecanismos de acercamiento de los nutrientes a la raíz de una planta. Si nosotros apreciamos, ¿qué es lo que podemos ver? Que esta superficie que encontramos acá es una parte de una raíz de una planta y ¿qué es lo que vemos? Tres mecanismos de llegada: difusión, intercepción radical y flujo masal. Flujo masal, cuando hablamos de la movilidad de los nutrientes, es esa cuestión, es decir, que los nutrientes se mueven con el flujo de masa o flujo de agua y mientras haya agua y lleguen a las raíces se van a acercar hacia ahí los nutrientes móviles hasta las raíces y van a ingresar de esa forma. En cambio, los nutrientes no móviles pueden ingresar a la planta a través de dos mecanismos: la difusión y la intercepción radical.
¿Qué nos dice la intercepción radical? Un poco su nombre nos habla un poco de su significado, es decir, que la raíz intercepta. ¿Qué intercepta? Nutrientes. Entonces, la raíz debe crecer hasta chocarse o toparse con ese nutriente y una vez que está cerca o en contacto, el nutriente puede ingresar. Típico de o mayormente de los nutrientes poco móviles. ¿Qué es la difusión? Que es el otro mecanismo de transporte. Es un proceso físico en el cual, si recuerdan de la secundaria, podemos describirlo como un pasaje de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Es también típico de los nutrientes poco móviles. ¿Y qué es lo que hace la raíz? Cuando la raíz se acerca a una zona donde encontramos una gran concentración de algún nutriente no móvil o poco móvil en el suelo, esa diferencia o ese gradiente de concentración en la zona concentrada en el suelo del nutriente y en la raíz que no, lo que hace es a través de un proceso físico ingresar a la raíz y luego transportarse a través de la planta. ¿Qué es lo que vemos acá abajo? Acá podemos ver los nutrientes y dentro de esos nutrientes, si conocemos el transporte o el mecanismo de acercamiento o transporte hacia las raíces de la planta, lo podemos relacionar con lo que es la movilidad que hablábamos hace un rato. Entonces, dentro de esos nutrientes, dijimos que el nitrógeno era un nutriente móvil. Entonces, la lógica sería que la mayoría de ese nitrógeno, acá vemos, estos son valores porcentuales que suman 100%, el 79% de ese nitrógeno se mueve a través de flujo masal hacia las raíces. Caso contrario, sucede con el fósforo y el potasio, en donde dijimos que eran nutrientes poco móviles o no móviles. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que el principal mecanismo de acercamiento o transporte hacia las raíces es la difusión. Si recuerdan, también el otro caso que teníamos de los nutrientes móviles era el azufre. El azufre, esto no es meramente informativo, es solamente como para que vayan escuchando otras palabras, pero el azufre tiene un parecido muy grande con lo que es el nitrógeno en el suelo, nada más que se encuentra en cantidades mucho más bajas, obviamente, por eso es un mesonutriente o macronutriente secundario. Pero también, si volvemos hacia la diapositiva de movilidad, veíamos que era un nutriente móvil. Entonces, a partir de eso,